Si alguien te preguntara hoy, ¿Dios realmente está cambiando tu vida? ¿Qué responderías? Porque muchos creen en Cristo, van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero no saben explicar qué está haciendo Dios en ellos ahora mismo. Y ahí aparece una palabra que muchos escuchan, pero pocos entienden de verdad: santificación. Algunos piensan en perfección, otros en reglas, otros en presión religiosa, pero la santificación no es eso. No es maquillaje espiritual. La santificación es la obra de Dios formando en ti una vida que cada vez se parece más a Cristo. Y cuando entiendes eso, cambia tu forma de ver la fe, la obediencia y hasta tus propias luchas. Cuando escuchan santificación, muchos piensan: tengo que portarme mejor, tengo que dejar todo pecado ya, tengo que convertirme en alguien perfecto. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La santificación no empieza con tu esfuerzo, empieza con Dios. No se trata solo de cambiar hábitos, se trata de que Dios cambie tu corazón, tu mente, tus deseos y tu manera de vivir. En 1 Corintios 1:30, Pablo dice que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso significa algo profundo. La santificación no es un proyecto humano, es una obra que nace en Cristo y se desarrolla en nosotros. Si estás en Cristo, Dios no solo te perdona, Dios empieza a transformarte. Pero si hablamos de cambio de vida, surge una pregunta inevitable. Si la santificación cambia nuestra vida, ¿entonces somos salvos por lo que hacemos? La respuesta es no. Efesios 2:8-10 lo deja claro. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero ese mismo texto dice algo clave: fuimos creados en Cristo para buenas obras. Eso cambia la perspectiva. Las obras no son la raíz de la salvación, son el fruto. La santificación no compra el favor de Dios, nace del favor de Dios. No obedeces para ser aceptado, obedeces porque ya fuiste aceptado. Y aquí aparece una verdad que muchos no entienden. La Biblia muestra la santificación como algo que ya comenzó, y al mismo tiempo sigue en proceso. En Hebreos 10:14 dice que Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, y al mismo tiempo habla de los que están siendo santificados. ¿Lo ves? Ya eres de Dios, pero todavía no estás terminado. Ya has sido apartado para Él, pero todavía estás siendo moldeado por Él. Y eso explica algo muy importante. La vida cristiana puede tener lucha sin dejar de tener transformación. No es perfección instantánea, pero tampoco es estancamiento. Es un proceso real. Entonces, si es un proceso, ¿quién produce ese cambio? Filipenses 2:12 y 13 da la respuesta. Tú respondes, pero Dios es quien obra en ti. Eso significa que la santificación no es pasividad. No es quedarse quieto esperando que todo cambie, pero tampoco es autosuperación espiritual. No es decir, yo puedo cambiarme solo. El creyente ora, obedece, se arrepiente, lucha contra el pecado, pero detrás de todo eso, Dios está obrando. Él produce el deseo, Él produce la convicción, Él produce la fuerza. La santificación es la obra de Dios, en una vida que responde con fe, pero Dios no transforma de forma abstracta. ¿Cómo lo hace Dios? Jesús responde en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios usa su palabra. La palabra confronta, corrige, renueva la mente, rompe mentiras, guía tu vida, pero no es el único medio. Dios también usa la corrección, usa la iglesia y muchas veces usa las pruebas, porque en la prueba sale lo que hay dentro: orgullo, temor, autosuficiencia. Por eso la santificación no ocurre solo en momentos espirituales, ocurre en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en luchas internas, en obediencias que nadie ve. Pero entonces, ¿cómo saber si esto realmente está pasando en ti? Colosenses 3:12-14 nos da una pista clara: compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, amor. La santificación se ve en el carácter, no solo en lo que dejas de hacer, sino en lo que empieza a crecer en ti. Se nota cuando reaccionas diferente, cuando dejas de justificarte,
cuando reconoces tu pecado más rápido, cuando deseas agradar a Dios. De verdad, no es perfección instantánea, pero sí es transformación, visible. La pregunta no es solo, ¿qué pecado dejaste? También es, ¿qué de Cristo está creciendo en ti? Y justamente por eso, hay algo que debemos dejar muy claro. La santificación no es legalismo, no es aparentar pureza, no es construir una imagen espiritual, no es compararte con otros. Como dice Gálatas 3:3, no es empezar en el espíritu para después intentar terminar en la carne. Cuando se entiende mal, la santificación se vuelve presión, orgullo, teatro religioso. Pero cuando se entiende bien, se ve como la obra de la gracia que te libera del pecado y te acerca a Cristo. Entonces, ¿por qué importa tanto este tema? Porque Dios no solo te salva del juicio, también te llama para transformarte. En 1 Tesalonicenses 5:23-24 dice que Dios es fiel y que Él mismo completará esa obra. La santificación glorifica a Dios, fortalece tu testimonio y te enseña a vivir como alguien que realmente le pertenece. No es un extra, es parte del llamado. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuándo termina la santificación? Porque si es un proceso, entonces, ¿en qué momento se completa? La Biblia responde eso con claridad. En Filipenses 1:6, Pablo dice: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que la santificación no termina aquí. No termina cuando mejoras, no termina cuando maduras, no termina cuando sientes que avanzaste. Termina cuando veas a Cristo. En 1 Juan 3:2 dice: Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el final del proceso. Aquí estamos siendo transformados, pero allá seremos plenamente transformados. Aquí hay lucha, allá hay plenitud, aquí hay proceso, allá hay perfección. Entonces, sabiendo todo esto, la santificación no es una idea lejana, es lo que Dios está haciendo en ti ahora mismo. Sí, estás en proceso. Sí, todavía hay áreas que necesitan cambio, pero eso no significa que Dios se detuvo, significa que sigue obrando. La santificación no es Dios exigiéndote perfección inmediata, es Dios quitando poco a poco todo lo que no se parece a Cristo, para formar en ti una vida que sí lo refleje. Si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios: Señor, sigue tu obra en mí, y compártelo con alguien que necesita entender lo que Dios realmente está haciendo en su vida.